Bueno, pues buenas tardes de nuevo, buenas tardes a los hermanos que se conectan telemáticamente a través de nuestra plataforma y deseamos que en esta tarde la palabra de Dios sea una bendición para todos nosotros y principalmente que el Señor sea glorificado. Estamos en el penúltimo día del año 2020. A lo largo de los últimos meses, de las últimas reuniones de miércoles, hemos estado juntos hablando acerca de la obra del Espíritu Santo. Y en las últimas reuniones hemos estado enfatizando sobre el aspecto práctico del ministerio, sobre lo que realmente significa ir más allá de una idea teológica. Creo firmemente que todos los cristianos necesitamos y tenemos que ser dotados de una buena teología. Un cristiano no puede vivir el cristianismo sin una buena teología bíblica. Pero la buena teología bíblica es aquella que el Señor nos enseña a través de su palabra. Y el cristiano debe de tener la paciencia, la intención, la necesidad, la diligencia. El cristiano tiene que realmente, desde su propio corazón, anhelar y desear comprender todo aquello que viene de parte de Dios, porque de esto depende la buena aplicación práctica de nuestra vida. Cristiano es una persona que se está cociendo a fuego lento. No podemos correr. A veces hay demasiadas prisas para comprender lo que todavía nuestra vida no tiene bien asimilado. Y eso nos hace en muchos casos ser vehementes. Buena intención, pero en muchos casos fuera del control correcto del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos paciencia y podemos aprender de todo lo que aquí se nos está enseñando, entonces somos felices, somos bienaventurados, comprendemos esos principios fundamentales de la palabra de Dios y sabemos que en lo que nosotros entendemos también vamos a ser útiles y de una bendición para otros. Estamos estudiando juntos la vida de Moisés. Estamos viendo cómo este santo de Dios fue llamado. Aunque su vida la vemos en una altura en la que a veces viéndonos a nosotros mismos no llegamos. Aunque su vida la vemos en una profundidad o en muchos casos todavía ni la vemos en una profundidad. Como digo, es necesario la vida para comprender la Escritura. Es necesario tiempo con Dios para comprender la Escritura. Son necesarios años en Cristo para comprender la Escritura, esta fuente inagotable de verdad, donde Dios se revela a nuestros corazones. Y hemos podido aprender y ver juntos cómo este hombre fue llamado y en ese llamado tuvo una experiencia profunda, completa, espiritual. Le vimos en la zarza, y le vimos en la zarza ya con una edad de 80 años. Un hombre que ya había aprendido muchas cosas en la vida, sin embargo, su punto de partida ministerial fue ese día en esa zarza. Es verdad que Dios tenía un plan, es verdad que Dios anticipadamente pudo haber visto en Moisés el hombre que él buscaba, seguro. Pero Moisés comprendió el llamado aquel día en la zarza. Entonces, para nosotros ese comienzo es importante. Posiblemente muchos de nosotros nos vemos quizá demasiado viejos para un comienzo ministerial. Quizá no hemos acabado de encontrar una experiencia en la que digamos, este es mi ministerio en la iglesia. Quizá nos hemos podido decepcionar o quizá vivamos un poquito desilusionados porque en verdad no somos capaces de saber cuál es ese ministerio. Para otros más jóvenes pueden ver en Moisés un hombre maduro, un hombre de edad y que todavía sus edades tan tempranas están lejos de lo que este hombre era a la edad de 80 años. Pero la palabra de Dios es espiritual. Y como tal, nos está hablando en lo que hoy somos nosotros. Y ahí en donde nosotros estamos, necesitamos aprender.
Cuando vemos la zarza, vemos cómo hemos entendido y hemos aprendido juntos la santidad activa de Dios, algo que se escapa a nuestra razón, a nuestra propia lógica, a nuestras propias posibilidades explicativas. Únicamente la fe, únicamente el corazón humilde, sometido, el corazón quebrantado, el corazón rendido, puede comprender la profundidad de lo que significa la santidad activa de Dios revelándose a través de la zarza ardiente. El ángel del pacto allí presente, Dios mismo comisionando a Moisés. No solamente le comisiona, sino que le revela los más preciosos nombres y posiblemente el nombre más glorioso por el cual Dios se ha revelado entre los muchos nombres que podemos estudiar de Dios en la Biblia. Ese yo soy que tanto nos dice, ¿verdad? En esa gloria y en esa altura y en esa verdad tan maravillosa que todos podemos gratuitamente asistir en el texto bíblico, por otro lado tenemos que ver la pequeñez humana. Y ahí es donde nos tenemos que ver nosotros, en nuestras deficiencias, en nuestras necesidades, en aquellas situaciones en las que realmente si no ponemos atención a nuestra humanidad rebelde, podemos encontrar fuertes desilusiones en la vida. Una palabra que Melanchthon, la mano derecha de Lutero, el reformador, dijo, y lo dijo de una manera que nos debe de hacer pensar a todos nosotros. Dijo una frase muy sencilla: el viejo Adán es más fuerte que el joven Melanchthon. Dijo mucho, porque el viejo Adán es muy fuerte. La fuerza de tu humanidad es muy poderosa. Muchos en los años hemos comprobado la fuerza de nuestra humanidad y la tendencia al pecado. Pero esto no has terminado de comprobarlo. Esto siempre será una realidad que estará al acecho de tu vida para contradecir todo aquello que tiene que ver con tu propio crecimiento. En esto, de aquí podemos ver la humanidad de un hombre que bajo la unción del Espíritu Santo, respondiendo en una fe bíblica y ante un llamado glorioso de Dios, claramente se genera una contradicción. Y en todo esto podemos vernos todos nosotros. Para nosotros muchos conceptos están muy claros, pero no están tan claros. En mi vida no están tan claros muchos conceptos. A mí cuando me hablas de morir en la cruz, yo sé lo que tú me quieres decir. Cuando me hablas de Gálatas 2:20 o de Gálatas 6:14, sé perfectamente lo que tú me quieres decir, pero eso no significa que lo comprenda tanto. Yo sé perfectamente lo que es estar co-crucificado con Cristo y lo que la Biblia quiere decir en cuanto a esta co-crucifixión. Sé perfectamente lo que Pablo quiere decir cuando él declara que él es un muerto para el mundo y el mundo es un muerto para él y que no quiere ni se quiere gloriar en nada que no sea la cruz de Cristo, Gálatas 6:14. Este concepto nosotros lo entendemos o no lo entendemos, hermanos. Claro que sabemos lo que es la cruz. Pero la cruz es un instrumento que Pablo está usando metafóricamente. Sabemos perfectamente que en el primer siglo muchos cristianos murieron en una cruz. La cruz era un instrumento de ejecución por muchas culturas, entre ellas la cultura romana. Cristo murió en una cruz. Entonces Pablo está refiriéndose a lo que Cristo llevó a cabo en esa cruz, pero él está dando una lección, una enseñanza espiritual en cuanto a la muerte de nosotros mismos, o sea, tener en nosotros un poder sobre la influencia humana. Y aquí es donde tenemos las cosas un poquito más complicadas, ya que nosotros en la obra de la cruz morimos al hombre de pecado, y esta teología es perfectamente correcta, es la justificación a través de la fe. Morimos al hombre del pecado para poder vivir en una nueva vida. Otra teología perfectamente clara. Pero no está tan claro el vicio desatado de nuestra humanidad presente hasta el último día de nuestra vida.
hasta que este cuerpo no sea redimido, mi humanidad está presente en mí con todo lo que esto representa y lo veo y lo vivo cada día. Cuando me duele algo, sé que soy humano. Cuando me duele algo, ya voy asociando que los años van viniendo a mi vida y que con la edad empezamos a encontrar deficiencias. Esto me enseña que yo vengo de Adán. Y que cuando el pecado entró en el mundo, no solamente se murió espiritualmente, sino se empezó a morir físicamente. Y todas estas cosas son verdades con las que convivimos. Pero no necesariamente lo tenemos que ver en un lado físico, lo cual es bien sencillo, sino también en el propio lado espiritual. Pero para verlo en el lado espiritual necesitas la luz del Espíritu Santo. No te vale con lo que tú tienes. Para esto es necesario Dios. Para esto es necesario el Espíritu Santo, para poder comprender lo que representa la humanidad en la batalla con el Espíritu. La carne en la batalla con el Espíritu. La carne versus Espíritu. Y aquí es donde todos tenemos problemas. No es una novedad para nadie. Tú hoy has batallado con tu carne, con tu mente, con tu corazón. Hay quienes le dan más importancia y hay quienes no le dan tanta importancia. Pero el darle importancia o no darle importancia, ¿de qué depende? De la luz que tengamos. Si no tenemos luz, no le damos importancia. Si tenemos luz, actuamos. Porque la luz nos lleva a actuar. Entonces, lo que aquí estamos aprendiendo es muy importante. ¿Por qué? Porque independientemente de tu juventud, independientemente de tu edad madura o adulta, independientemente del momento que tú vivas, si tú eres cristiano, tú tienes que comprender y ver estos dos aspectos de tu vida. Y no puedes conformarte a una idea espiritual que en muchos casos no va acompañada de tu propia realidad. O sea, lo que tú dices espiritualmente tiene que ser ejemplizado por tu propia realidad. Claro, que yo te puedo decir, voy a ser glorificado. Eso es una verdad espiritual que no está hoy evidentemente evidenciado en mi propia vida, pero por la fe ya lo tenemos, aun cuando no lo hemos experimentado. Amén. Pero yo estoy hablando de otras cosas. Estoy hablando de que la vida tiene que caminar paralela con nuestra propia realidad testimonial. Aquí es donde jóvenes y viejos necesitamos tomar cartas en el asunto, tomarnos en serio la vida. ¿Para qué? Para evitar fracasos, para evitar disgustos, para evitar frustraciones, para evitar desilusiones, para evitar molestias innecesarias. Hemos terminado un año, hermanos, y si algo yo puedo animaros a vosotros, a aquellos que me están escuchando, es que tenemos un nuevo año de gracia de Dios para aprovechar nuestra vida. Dios quiera que este año que entra, Dios nos lo permita aprovechar por su propia gracia en las circunstancias que fueren. No predicamos un año mejor, sabemos. Será mejor en base a tu experiencia. Si tú tienes un buen año con Dios, será un año muy bueno, pero yo te puedo decir que las circunstancias del mundo vayan a ser mejores porque no lo van a ser. Pero nosotros podemos tener un buen año, porque el buen año es ese año de la voluntad de Dios. O sea, recuerda que Jesucristo claramente cumplió la profecía de Isaías, donde él predicó el año de la buena voluntad del Señor. Amén. Eso lo enseña Lucas 14, cumpliendo la profecía de Isaías 61. Pero también los propios pastores en este tiempo de Navidad nos enseñan en Lucas 2.14 que se gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres que gozan de la buena voluntad de Dios. O sea, de nada nos sirve que Dios tenga una buena voluntad si yo no la estoy gozando. De nada me sirve que realmente Dios tenga una buena intención si yo no estoy aplicando a mi vida su buena intención. Entonces será un año bueno si comprendemos estas cosas. Y esto es lo que tiene que ver con Moisés. Moisés, por un lado, se veía insuficiente. Esto es bueno. Pero por otro lado, le faltaba fe. Esto no es tan bueno. Por un lado, él podía ver la grandeza de aquel y por otro lado, tenía necesidad de comprender mejor algunos conceptos.
Por otro lado, Dios sabía perfectamente que él no llegaba y que era Dios quien realmente garantizaba el éxito de la misión. Y por otro lado, podía ver en Moisés el hombre a quien él quería enviar. Pero Moisés recibió en su corazón lo suficiente de Dios para poder saber que tenía que ser fiel a Dios en lo que Dios le había encomendado. La fidelidad de Dios va a garantizar tu éxito en la vida cristiana. Si tú no eres fiel a Dios, no tienes ningún éxito en la vida cristiana. No puedes ser fiel a nadie. El que no es fiel a Dios no es fiel a nadie. Porque la fidelidad de Dios te hará ser un hombre fiel a tus hermanos, un hombre fiel a las personas que amas. Es la fidelidad de Dios la fuerza que tú exhibes. Y aquí es donde estriba y donde radica la diferencia entre aquellos que son fieles a Dios, aquellos que no son muy fieles a Dios y aquellos que no son nada fieles a Dios. Moisés fue fiel a Dios. Y en su fidelidad a Dios luchó hasta la última persona que Dios le puso en su responsabilidad. Y no se conformó a menos que todo el pueblo que tenía que salir de Egipto. Esa era su comisión, eso era lo que tenía delante de sus ojos y eso fue lo que no negoció con Faraón. Saldremos al desierto a sacrificar a nuestro Dios, a adorar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios le había dejado bien claro que en el momento en el que salieran de Egipto, la señal que cumpliría la palabra sería que volverían a este monte donde él fue comisionado y ahí adorarían al Señor. Entonces, para Moisés no había un casi. Para Moisés solo servía un todo. Entonces, todo, niños, viejos, animales, todos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en su corazón le enseñaba. Ahora, sabemos la historia de Moisés. Pero ahora nosotros estamos escribiendo nuestra historia. Y aquí es donde yo soy un protagonista importante, ¿no? Aquí es donde yo tengo que ver el nivel de mi fidelidad para con Dios. El nivel de mi confianza para con Dios. Ponerme a luchar con esa humanidad que también Melanchthon nos decía, ¿verdad? Recuerda, el viejo Adán es demasiado fuerte para un jovencito como yo. No te olvides. Entonces la cruz empieza a tener ya un sentido más real, no solamente la idea que siempre ya llevamos escuchando por muchos años, muere la cruz. Todo esto es una cosa bien sencilla, pero no es tan sencilla, porque cada día yo experimento un inconveniente hacia esta experiencia. Cada día yo experimento una confrontación, un conflicto. Y solamente el Espíritu Santo me puede dar esta lección. ¿Cómo me la da? Sometiéndome. Y cuando yo me someto, entonces puedo tener ministerio. Si no estás sometido, no puedes tener un ministerio. Porque el principio mental de un ministerio es el sometimiento. El sometimiento a Dios, el sometimiento a la palabra, el sometimiento a la voluntad de Dios, el sometimiento al propósito de Dios, el sometimiento al plan de Dios. Y en ese sometimiento tú vas a encontrarte con muchas circunstancias donde vas a tener que mostrar que tu fe es una fe sometida a Dios. Que en cuanto te aparezca alguien por el camino que confronte tu humanidad, entonces tú verás cuánto estás sometido a Dios. Y esto es lo que todos vivimos, hermano. Amén. Entonces estamos viendo que en el versículo 1 del capítulo 4, donde como hemos estado viendo, estamos ante la primera, la segunda de las disculpas o la tercera, dependiendo de cómo las contemos, no es importante, cada uno puede hacerlo en una manera sencilla y leyendo el texto. Vemos que para Moisés la primera dificultad estribaba en el propio pueblo. Dice
Después de que acaba de escuchar el propósito, acaba de escuchar que realmente esto no comienza con él, que esto ya tiene que ver evidentemente con un propósito anterior que Dios ya ha determinado. Recordamos, ya Abraham escuchó este propósito, le garantiza que van a salir, le garantiza que el faraón no se va a sujetar, que realmente el corazón del faraón se va a endurecer, pero le garantiza que van a salir con manos llenas y con lo suficiente para llegar hasta la tierra prometida. Entonces Moisés respondió diciendo aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque ellos van a decir, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para que me hables? ¿Quién eres tú para decirme que tú hablas de parte de Dios? Moisés estaba siendo muy honesto y muy realista. Posiblemente la aceptación que nosotros tenemos entre nuestras personas habituales, no tenemos ninguna contradicción, más allá de pequeños debates, discusiones. En las familias puede haber diferencias, pero más allá de cositas que tienen que ver con asuntos que fácilmente se solucionan cuando hay una buena disposición por parte de todos. ¿Sí? También muchos de nosotros vivimos en el día a día y sí tenemos ciertas contradicciones porque no con todo el mundo tenemos un buen feeling, ¿no? Pero Moisés no está hablando de esto. Moisés está hablando de que realmente él no va a ser creído en lo que él va a predicar. Él es consciente de que está ante un posible fracaso en la propia experiencia de Moisés. El ministerio es así de exigente. El ministerio es duro. Para muchos que posiblemente estáis empezando un ministerio, el ministerio va a traer muchos sinsabores y tragos amargos, donde vas a encontrar que realmente no vas a fácilmente mostrar que lo que tú dices viene de parte de Dios. Entonces, como digo, es posible que para muchas personas esto no sea ni un problema, porque no se levantan pensando en esto. Están muy aceptados en el entorno donde viven. Tienen mucho cariño de un sector a quien ellos quieren y son queridos. No necesitamos más. Pero el ministerio es otra cosa. El ministerio es salir a un escenario y a un terreno donde vas a encontrar contradicción, juicio, desprecio. Donde realmente Dios no te va a allanar un camino fácil, porque la grandeza de comprender su llamado es saber salvar obstáculos, aprender a levantarte cuando tropiezas y entender que el camino va a ser un camino angosto. Y que tu testimonio en la iglesia no es cuestión de 3 días, ni de 10 años. No puede vivir vinculado con una organización y pensar que eso es ministerio. Y no, esto no es ministerio. A veces podemos contar los años que llevamos en Cristo y llamar a eso ministerio. Eso tampoco es ministerio. Hay muchas personas que han sido salvas hace 10 años y que realmente no tienen ningún ministerio porque no han buscado ningún ministerio. Ministerio es un asunto profundo, es algo que tiene que ver contigo y con Dios, al que tienes que responder tú y no puede responder nadie por ti. Es algo muy personal, es un compromiso con Dios, de decirle sí a lo que Él quiera hacer contigo y aprender qué es su voluntad. No vivir plácidamente haciendo cositas, entretenido, pero en el fondo, autista. El ministerio no es para autistas. El ministerio es para personas que estén preparados para sufrir entre la gente. Y no hay nada más precioso que la fidelidad de un hombre en su ministerio. Eso es lo que Pablo enseñaba a Timoteo, a Tito.
Y es lo que Pablo, en cierta manera, decía, esta es mi gloria, terminar mi ministerio. Concluir con éxito esta carrera que el Señor determinó por delante de mí. Si miro atrás, muchos sinsabores, muchas decepciones. Si miro atrás, muchos problemas. Si miro atrás, he fallado algunas veces, pero ha merecido la pena. Y a veces me da un poquito de pena cuando veo unas puertas tan abiertas para la vida de personas que en el fondo no quieren. Anímate a vivir el ministerio al que Dios te está llamando. Nada te hará más feliz. Y por supuesto, nada hará más felices a aquellos que te aman, ¿verdad? Para muchos la vida está empezando. Es tiempo de decidir bien. Muchos de los que estáis aquí en esta tarde estáis a las puertas de una buena decisión en la vida. No de ser salvos, sino de servir a Dios en el ministerio que Él tenga. Para esto, digo, es necesario darnos un baño de realidad de nosotros mismos. Comprendernos cada día y vernos tal y como somos, pero no para justificar lo que no es correcto, sino para actuar contra aquello que no es correcto. Para realmente hacer uso del entendimiento de la cruz. Y en base a esto, comprender asuntos tan importantes como estos. Observa, y estábamos enseñando, que él pensó, y no pensó mal, porque tenía razón. En verdad, tenía toda la razón, porque fue así. Dice, no me creerán. Entonces Dios le contestó y le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Él no le respondió y le dijo, no te preocupes, todos van a responder bien. Sencillamente le dijo, yo estoy contigo. Y el propósito por el cual yo te estoy comisionando lo vamos a cumplir juntos. Pero en medio de todo, el corazón va a llorar mucho. Entonces le dice, ¿qué tienes ahí delante? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes a la vista de tus ojos? No le está respondiendo y diciendo, mira, porque incluso la respuesta a Abraham fue mucho más profunda. Cuando Abraham estaba diciéndole a Dios, ¿cuál va a ser mi heredero? Me estás hablando de un descendiente, pero yo no tengo más que un mayordomo en mi casa que se llama, un damasceno que se llama Eleazar. No tengo hijos. Y Dios le saca de la tienda y le dice, mira al cielo, mira las estrellas, mira la multitud de las estrellas, así va a ser tu descendencia. La visión es mucho más complicada y mucho más profunda. A Moisés le dice simplemente, ¿qué tienes ahí en tu mano? Una vara. Sencillez de una vara, pero a la vez la profundidad de la comprensión. Escucha esta frase que te estoy diciendo. La sencillez de una vara, fácil de ver, amén. Fácil de tomar, amén. Fácil de reconocer. No creo que Moisés se pusiera a mirar por todos los lados, porque más Dios le señaló bien claro, ¿qué tienes en tu mano? Y él le contestó, una vara. ¿Qué tienes en tu mano? Te pregunta hoy a ti el Señor. Es más sencillo de lo que tú piensas, pero a la vez es más profundo de lo que tú crees. Es sencillo, pero es profundo. Mira, acompáñame un momento a Josué 6 y veremos la sencillez de Dios moviéndose a través de la propia historia bíblica. Verso 5.
Ya estamos en otro escenario, pero observa que estamos en una situación muy similar a la que estamos hablando. Estamos hablando, digamos, de Moisés, pero ahora estamos hablando del sucesor de Moisés, del jovencito que tuvo la paciencia de comprender, aprender que era ministerio al lado de un hombre con ministerio y a la vez recibir su propio ministerio. Para Josué no fue un tiempo perdido el vivir al lado de Moisés. A veces se nos hace difícil o muchas veces nos impacientamos y tratamos de encontrar nuestras propias rutas, despreciando inconscientemente muchas veces las personas de Dios con los ministerios de Dios que Dios ha puesto a nuestro alrededor para que nosotros convivamos también con ellos. Josué fue un hombre muy paciente, muy humilde. Un hombre que nunca le dijo a Dios, oye, a ver si ya Moisés se va porque llevo tiempo aquí, a ver cuándo me toca a mí empezar. Nunca vemos esto en la vida de Josué. Josué era un hombre que amaba a Dios. Amar a Dios significaba estar tan confiado y tan contento y tan satisfecho y tan útil para la iglesia. Pero Dios sabía perfectamente que él sería el siguiente. Y pasaría por la misma experiencia que pasó Moisés. Y Moisés comprendió perfectamente que el pueblo realmente se sujetaría a Josué como se sujetó a Moisés y que Josué viviría las mismas decepciones que vivió Moisés. Y la historia se repite. Por eso es importante aprender del ministerio de otros. Yo en la vida he aprendido del ministerio de personas. A veces me ha tocado acompañar. A veces me ha tocado llevar la maleta. A veces me ha tocado servir, como decía el apóstol Pablo, como hijo a padre en el Evangelio. Y esto nadie se lo puede saltar. Forma parte del discipulado y de la experiencia que Dios tiene para aquellos que Él comisiona. No salimos de la nada, salimos evidentemente de una formación. Y cuando Dios ve que estamos maduros, el Señor nos dice, un momento. Observa que Josué tiene una experiencia, no con una zarza, con un jinete. Lo puedes ver en el verso 13. Gloriosa experiencia. Josué mira hacia lo lejos y ve este varón con una espada desenvainada. Tan confuso Josué le dice, oye, eres del ejército enemigo, eres de los nuestros. Para ser tan joven no tenía una vista, ni era tan fácil comprender quién era el que estaba allí. ¿Os acordáis de Moisés? Dijo, una zarza que arde, me voy a acercar a ver qué hay ahí. Y de repente la zarza habló. Desde la zarza salió la voz de Dios, perdón. Sí. Dice, él respondió, no. O sea, él en este momento se separa de la propia idea grupal que tiene Josué, donde le quiere ver en alguno de los grupos y le dice, no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Ahora, Josué era un líder de los ejércitos de Dios, del pueblo de Israel. Jehová Shabaot, el Señor de los ejércitos. En el momento que Josué escucha estas palabras, él se postra. Está ante Dios mismo, está ante Cristo en el Antiguo Testamento. Le adora y ahora ya no le pregunta si es de los nuestros. ¿Cómo cambió la pregunta, verdad? Qué diferente. Podemos ver cuán atrevidos somos. Podemos ver que a veces
pensamos que estamos andando en esa voluntad comprendida de Dios y aún los mejores tienen dificultades para percibir, aún las personas de quien tomamos ejemplos en la Biblia, aún los hombres que realmente fueron distinguidos para estar aquí, su historia en las páginas sagradas, tuvieron muchas dificultades, cuanto más nosotros. Podemos ver que a veces vamos andando como si de cualquier cosa. Pisamos la iglesia como si de cualquier cosa se tratara. Subimos a un púlpito como si de cualquier cosa se tratara. Abrimos la Biblia como si de cualquier cosa se tratara. Nos creemos que tenemos un derecho como si de cualquier cosa se tratara. Pensamos de nosotros más de lo que tenemos que pensar como si de cualquier cosa se tratara. Nos damos cuenta que los días son muy malos y que realmente yo tengo que tener una comprensión más respetuosa, la cual a veces no tengo. Pablo le dijo a Timoteo: voy y procuraré venir pronto a verte. Pero si tardo, si no nos vemos, si pasa un tiempo entre mi intención de verte y nuestro encuentro, solo quiero que sepas cómo debes de conducirte. Esto es lo que Josué tenía que aprender. Esto es lo que todos tenemos que aprender para saber qué es un ministerio. Es lo que una persona con ministerio tiene que vivir hasta el fin de sus días. No es que ya tengamos 20 años andando en el Señor. Tenemos que seguir sabiendo cómo debemos de conducirnos en la iglesia. No podemos hacer preguntas tan terrenales. ¿Eres de los nuestros o de los otros? Pero cuando Dios nos habla, entonces le decimos: ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Cuánto cambia la historia, verdad? ¿Cuánto cambia la historia? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Este hombre era un hombre en el cual el pueblo de Dios podía confiar su liderazgo. Era un pastor digno de respeto. Era alguien que realmente había llegado hasta donde había llegado porque su corazón quería aprender. Esto es una muestra de que él quiere aprender, porque él rectifica su manera tan simple de preguntar. Pero cuando tiene la revelación, la pregunta ya es otra. Ya no es quién él es, ya sabe quién él es. Amén. ¿Quién es él? El Señor. ¿Y quién es Josué? Su siervo. Entonces, el príncipe del ejército de Jehová, Jesucristo, respondió a Josué y ¿qué le dijo? Lo mismo que le dijo a su predecesor: quítate el calzado. A veces no andamos, a veces andamos con un calzado inadecuado. La primera lección que tenemos que aprender en el ministerio es sacar el calzado impuro de nuestros pies para entrar en los terrenos ministeriales. Y sin esto no hay ministerio. Esto es importante. Y Josué lo hizo. Ahora el verso 5. Veremos el proyecto. Dice: ahora Jericó, llegamos hasta el 5 leyendo un poco expositivamente el texto. Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, o sea, la tenían asediada, la ciudad. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra.
Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Un gran plan bélico. Esto casi nos suena a las películas de Alejandro Magno, ¿verdad? A las formaciones romanas desatando sus defensas en escudo, en rombo. Está diciendo, mira, por favor, dar vueltas. ¿Qué tienes en la mano? Es sencillo, pero ahí está la profundidad. Si descuidas esto, fracasarás en tu ministerio. Da vueltas. Difícil, ¿verdad? Durante 7 días. Si alguien nos mandara a hacer esto, si cualquier persona un poco entendida de aspectos militares diría, ¿pero qué es esto? No tiene sentido. Pero es Dios quien nos está comisionando. ¿Cómo es que Dios no tiene sentido? ¿A quién le estás diciendo que no tiene sentido? ¿A quién le estás diciendo que ya no estás para estos trotes? ¿A quién le estás diciendo que no llegas, que no alcanzas? ¿A quién se lo estás diciendo? ¿A personas? Él ya sabe que no llegas ni alcanzas. Solamente quiero tu disposición. Tu comprensión de lo que realmente eres para servirle a Él en el beneficio de la iglesia. De la iglesia, no de los aspectos que te interesan de la iglesia. De la iglesia, de todo lo que la iglesia es. Lo que es más agradable y lo que es menos agradable. De lo que realmente tiene que ver con tareas más loables o con tareas menos visibles. No servimos al ojo de hombres, servimos a un Dios que nos ve siempre. Él escudriña los corazones, sabe lo que hay en nuestros corazones. ¿Tú crees que vas a sorprender a Dios con tu capacidad teológica? ¿Tú crees que vas a sorprender a Dios con algo que tú tengas? Nunca sorprenderás a Dios. Lo máximo que podrás hacer es hacer que esté satisfecho contigo. Y si consigues esto, habrás conseguido todo. El gozo del Señor es mi fortaleza, decía Sofonías. Por lo tanto, muchas cosas debemos de cambiar, hermanos. Aquí, en este lugar donde trabajamos y donde servimos juntos. En lo personal, en lo ministerial, en el propio propósito de Dios para contigo. Que el Señor nos ayude a ver lo que es una idea de nuestra mente, de lo que realmente es una comprensión espiritual. Y entonces estaremos dando vueltas y se reirán de ti, pero ¿qué hace este hombre? ¿No podríamos hacer las cosas de otra manera? La iglesia está llena de ideas brillantes. Casi todos nosotros somos personas de ideas brillantes, ¿verdad? Difícilmente dices, yo haría como él. Casi siempre solemos decir, bueno, yo lo haría de esta forma. Claramente marcando la diferencia entre tu mejor capacidad en contraste y en comparación con la persona que realmente es objeto en ese momento de tu argumento comparativo. Pero si lo hacemos, es verdad que entre nosotros no va a pasar nada. No somos más que personas. El problema es cuando nuestra mente nos está captando que a quien se lo estamos diciendo, aunque tú crees que se lo estás diciendo a un humano como tú. Cuídate, hermano. En este año mejora estos aspectos. La iglesia necesita de los dones y si tú los tienes,
Ejércelos, practícalos para la gloria de Dios. La Iglesia está necesitada de ministerios porque para eso la Iglesia existe, para ser el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. Pero a veces nos toca sencillamente dar vueltas durante 7 días. 4. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis durante 7 días y en el 7º día 7 vueltas más. Entonces los sacerdotes profetizarán. Darán una palabra sorprendente de todo lo que tenía que ver con la Torá. Recitarían mandamientos incomprensibles. ¿Qué tenían que hacer los sacerdotes? Tocar sus bocinas. ¿Qué tienes en tu mano? Toca la bocina. ¿Sabes qué decía el apóstol Pablo? Tocar la bocina es un arte. Porque sabemos que para el pueblo de Dios, yo tengo en el sitito donde estudio, traje un cuerno de carnero y le trato de hacer sonar y no es fácil, ¿eh? Tiene su dificultad. Por eso Pablo decía en la carta a los Corintios, en el capítulo 14, que si la bocina da un sonido incierto, nadie se prepara para la batalla. Comunica un mensaje de confusión. Cuando nosotros tocamos la bocina de acuerdo a la palabra de Dios, la gente sabe por qué tocamos la bocina y entiende la bocina. Porque el Espíritu Santo está sobre esa comunicación. Entonces el pueblo entiende lo que está pasando. El verso 5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces, en este momento, el pueblo tomará. Querido hermano, querida hermana, tenemos en nuestras manos lo necesario para hacer las cosas, pero a la vez necesitamos de una comprensión profunda. ¿Y qué es una comprensión profunda? ¿Quién me contesta? A veces somos muy buenos todos. Usamos, como digo, los medios de estudio y de repente anotamos una expresión poderosa de un comentario bíblico que no ha nacido de tu mente, que es prestada de otro creyente, pero que sin embargo es grandemente edificante, ¿verdad? Pero a eso le llamas comprensión profunda, pero en realidad es la comprensión de otro. Es edificante, por supuesto, pero yo necesito tener una comprensión profunda. ¿Y qué es una comprensión profunda? Decirme. ¿Es conocer todos los términos hebreos y arameos del Antiguo Testamento y explicarlos? Una comprensión profunda es tener un dominio expositivo de todos los libros, capítulos. Sí, es muy bueno tener todo esto. Es comprender todo el alfabeto griego y entenderlo en el Nuevo Testamento. Sí, es muy bueno, pero no necesariamente saber estas cosas es una comprensión profunda. ¿Qué es una comprensión profunda? ¿Podría contestar alguien? Qué pregunta tan sencilla, ¿verdad? Pero tiene respuesta.
¿Tienes? ¿Alguien me quiere decir una respuesta? La comprensión profunda, en mi opinión, es la verdad del sometimiento a Dios en este momento. A donde tú estás sometido a Dios, ese es todo el nivel de tu comprensión de Dios. No puedes ir más allá, porque ir más allá es ir con tu capacidad, no con la capacidad de Dios. Entonces, no te enfades porque no sabes más. No sabes más porque no has estado sometido al Señor. Si estás sometido al Señor, tú evidenciarás la profundidad de su conocimiento. La comprensión profunda es la humildad delante de Dios. No es la búsqueda de la sabiduría con tus propias habilidades o medios de estudio. ¿Cuánto estás sometido a Dios? Piensa, esta es la fuerza de tu ministerio. Donde no llegas, no estás sometido. Donde no alcanzas, no estás sometido. Donde no comprendes, no estás sometido. Si tú estás sometido al Señor, concepto sencillo, pero profundo. ¿Qué tienes en la mano? Sencillo. Pero el significado de esa verdad es profundo. Si queréis anotar, yo anoté algunos textos muy interesantes, por ejemplo en Jueces 7:5, y para ir terminando, en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 6, aunque ordenadamente antes podrías poner primer libro de Samuel, en el capítulo 17, versículo 50. En todos te encontrarás con la sencillez de lo que hay a tu mano. Únicamente el texto de Jueces, vamos ahí, también es un sueño. Jueces 7:15. Estamos aquí en plena batalla con los madianitas. Esta es la batalla. El armamento eran cántaros y trompetas. En la anterior eran bocinas y vueltas. En la anterior una vara en una mano. Entonces, verso 13, llega Gedeón y se encuentra a un hombre contando a su compañero un sueño. ¿Y cuál era su sueño? Debía de ser un hombre, me lo puedo imaginar así rechonchón, gordinflón, ¿no? Porque él con qué sueña, con una hogaza de pan, ¿no? Dice, yo soñé un sueño y veía un pan de centeno, un pan de millo, una boya de pan gallego que rodaba hasta el campamento de Madián. ¿Te imaginas a alguien contándote este sueño? Te ríes de él. Necesitamos sueños con otras perspectivas, ¿verdad? Nosotros, lo mínimo, la escalera de Jacob, ángeles subiendo y bajando, y de ahí para arriba. Pero alguien viene y te dice, he soñado con una boya de pan que desciende. Y una boya de pan que al descender, dice, llega al campamento de Madián. Llega a la tienda, la golpea, la trastorna y la tienda cae.
Y el hombre que está al lado del que está contando el sueño dice, eso no es una bolla de pan, esa es la espada de Gedeón. Esto es de lo que estamos hablando. ¿Dónde están estas experiencias entre nosotros? Con todo el respeto, estoy tratando de trasladar algunos asuntos que creo que son fundamentales e importantes. Yo sé que las historias las conocemos muchos y las interpretamos muchos, pero lo que estoy tratando de decir es que es algo más sencillo, pero que a la vez es profundo. Y esta gracia es lo que hace la sencillez, y esta gracia lo que la hace profundo para poder ser comprendido. Entonces, qué gloria, ¿verdad? Una bolla de pan cayendo contra una tienda, tumbando una tienda, trastornando una tienda, se convierte en la espada de Gedeón, el hombre llamado a derrotar a Madián, el juez de Israel llamado a derrotar a Madián. Un ejército que monta, y esos 300 hombres con los que termina sencillamente con esas trompetas y esos cántaros, esas teas que se rompen, y a la voz de Gedeón, todos a la batalla. Sencillo, pero profundo. Dios quiere que nos sometamos. Es lo que trato de enseñarte en esta noche. Ese es el máximo deseo que tienes que tener en tu corazón. La máxima aspiración que tú tienes que tener en tu corazón. Es muy triste ver en la iglesia, en la obra, muchas personas que van por su cuenta, gastando sus fuerzas, pudiendo unir sus fuerzas a un propósito de Dios, con un ministerio, con fruto, y se quedan de un lado, donde no dan cuenta de que esa profundidad es para Él, es para ti, si estás en Cristo. El primer libro de Samuel, ¿sabéis la historia, verdad? Ahí vemos a un David con la armadura de Saúl. Quiso pelear con un ministerio impuesto con el que él no estaba contento. No podemos imitar a personas. Tenemos que comprender qué Dios quiere hacer de nosotros y responderle para poder cumplir el objetivo para lo cual tú estás siendo llamado. Gloria a Dios por los padres en la iglesia. Gloria a Dios por las personas que nos cuidan. Gloria a Dios por pastores. Gloria a Dios por maestros. Gloria a Dios por todas las personas que tienen un ministerio. Estos ministerios nos inspiran, nos ayudan, nos animan, nos edifican. Esa es la razón de ellos en la iglesia. Pero no trates de copiarlos tú. Trata de encontrar tu propia palabra en tu sometimiento a Dios. Este es todo el problema que tenemos. Sencillamente David, cuando se dio cuenta, agarró su onda con la que normalmente pastoreaba. Y una vez más Dios le dijo, ¿qué tienes en la mano? La onda. Bueno, pues busca unas piedras. Esas 5 piedras planas. Sin entrar en alegorizaciones ni en ciertas interpretaciones metafóricas, es perfectamente correcto lo que estoy diciendo. Con esa arma derrotó a Goliat y dio una victoria al ejército. Humillado, amedrentado y totalmente roto por el desafío filisteo. Estamos ante asuntos que nos desafían. Primer libro de Reyes, y con esto terminamos.
capítulo 19, versículo 6. Es otro contexto interesantísimo. Este es un momento duro del profeta Elías. El gran profeta, aquel que desafió a los profetas de Baal, aquel hombre que temían los reyes, aquel hombre que donde él aparecía, todo el mundo veía un gran hombre de Dios. Estaba asustado por una mujer llamada Jezabel. Y en su miedo huyó hasta el monte Oreb. Aquí estamos de nuevo en este monte tan maravilloso, tan significativo en la Biblia. Y ahí estaba sin ministerio. Su ministerio se había acabado. Lo que él sentía dentro de su corazón, el miedo, la desilusión, la falta de confianza, la fe trastocada. Y ahí le vemos escapando para salvar su vida. Muy bíblico, Elías. Justo haciendo lo que Jesús enseña. Amén. ¿Qué enseña Jesús? ¿Hay que salvar la vida o hay que perderla? Hay que salvarla cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hay que abrazar la salvación de Dios. Pero cuando servimos en el ministerio, hay que perder la vida para salvarla. ¿No? Elías está haciendo todo lo contrario. Los grandes hombres también fallaban espiritualmente. Dice que vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto. Fíjate, el desasosiego que llevaba este hombre. Ahí se sentó cual Jonás debajo de un árbol y deseando morirse. O sea, no tenía ilusión, no tenía fe, no había razón para seguir viviendo. No soy mejor que nadie, decía el profeta Elías, lo cual era muy correcto. Eso no significaba que Dios no tuviera algo para él. En este momento se quedó dormido y un ángel le tocó y le dijo una declaración tremendamente profunda. Levántate. La vara, la olla de pan, el cuerno de carnero, las trompetas, los cántaros con las luces. ¿Y ahora qué? ¿Qué tiene que hacer? Levántate y come. ¿No sabes levantarte y comer? Era todo lo que él necesitaba. Entonces, él miró y vio algo que no estaba antes. ¿Y qué era lo que estaba ahí en su cabecera? ¿Qué era? ¿Una qué? Un pan de pita al estilo griego, árabe, un trocito de torta sobre las ascuas, o sea, fíjate, además, calentita. ¿Y qué más? Y una vasija de agua. Comió, bebió, ¿y qué hizo? Volvió a dormirse. ¿Os acordáis de la humanidad que está en nosotros? Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate, porque tienes un largo camino. ¿Y un largo camino para qué? Un largo camino ministerial. ¡Qué maravilla! Es a ti, hijo, a quien Dios está llamando. Es a ti a quien Dios te está diciendo, yo puedo hacer contigo como hice con Moisés, como hice con Elías, como hice con David, como hice con Gedeón. Yo quiero hacer contigo hoy.
pero necesitamos someternos a Dios. El principio de la obediencia es fundamental para la buena operatividad de la fe. No existe fe sin obediencia. Y no es tan fácil ser obedientes. La fe siempre nos dirige a Dios, pero la obediencia siempre es, en cierta manera, sujeta a opiniones. Pues no hay fe sin obediencia. Porque la verdadera fe es obediente. ¿Quieres tener éxito? Este es el camino. Se levantó, comió, bebió, fortalecido con aquella comida y caminó 40 días y llegó hasta ese monte de Dios, hasta Horeb. Dios se revela a él como se reveló a Josué. Vamos andando un poquitín más adelante. Le muestra su naturaleza, le da una experiencia exactamente igual que a Moisés y de repente a partir del versículo 15 le dice: ahora te vuelves por el camino que te trajo hasta aquí. Ese es tu error. ¡Qué bueno! El Dios de la segunda oportunidad. Tú llegaste hasta aquí porque a ti te dio la gana. Pero ahora tú puedes volver por el camino que viniste, pero con nuevas fuerzas. Con una fe obediente, con un corazón obediente. Porque en el lado contrario hacia donde tú ibas, ahora tú vas a ungir 2 reyes y un sucesor. Esto es ministerio. Amén. Es importante lo que estamos diciendo. Una simple vasija con agua y una torta caliente de pan le dio las fuerzas para llegar hasta el monte Horeb. Y en ese monte, encontrarse con Dios. ¿Cómo no le van a decir a este monte el monte de Dios? ¿Cuántas cosas? Nosotros tenemos que espiritualmente nuestro Horeb, encontrarnos con el Señor y ahí someternos con una fe obediente, confiándole en nuestra vida, ofreciéndole nuestro servicio y diciéndole: no tengo más que lo que ves y es poco. Pero si quieres, haz algo. Si tú quieres, haz algo. Y el Señor te tomará y hará de ti un hombre de Dios, una mujer de Dios. Si quieres seguir jugando, sigue, no llegarás a ningún sitio. Si quieres seguir intentándolo por tus propias capacidades, no vas a llegar a ningún sitio. Si crees que ya has aprendido todo y no has hecho más que empezar, te estás equivocando. El ministerio es vida. Y aunque la vida es efímera, en el sentido de que pasamos rápidamente por este mundo, el ministerio, Dios nos da la vida para vivir, es largo. Tendrás muchos días para mostrar tu fidelidad. Recuerda que cualquier día puede ser el día de un error de que te arrepentirás toda la vida. Dios te está dando un ministerio, sé fiel. Y como enseña el libro de Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte, porque el Señor te dará la corona de la vida. Es para ti, hermano. No es para gente de la élite. Es para gente simple que quiere andar con Dios. Y de la gente sencilla el Señor hace sus gentes. Ejército, su iglesia, sus ministros. Aliéntate. Entra este año con seriedad. Párate un momentín sobre tu camino y reflexiona sobre estas cosas. Mira lo sencillo pero lo profundo. Y recuerda que esa profundidad guarda una relación importante con tu sometimiento. El hombre profundo es un hombre sometido porque evidentemente ese fruto, esa evidencia de su vida no es el resultado de la nada, es el resultado de una vida con Dios.
a la cual tú, si estás en Cristo, eres llamado. Sencillamente entiende las condiciones. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y vive hasta tu último aliento así. Y la voluntad de Dios será tu seguridad, hermano, tu seguridad. Sepárate de ella y ahí tendrás tu fracaso. Amén. Que Dios os bendiga. Que terminéis muy bien este año. Para todas las personas que nos han seguido, que Dios os bendiga. Y que podamos entrar en el 2021 con este corazón.